Estimados amigos de este canal de YouTube, nos estamos acercando a la fecha de la segunda vuelta electoral en estas elecciones generales para escoger en esta oportunidad a presidente y vicepresidentes. Y bueno, estamos ya, digamos, contando los días porque se va acercando esta fecha y hay pues una gran expectativa y también, por cierto, mucha incertidumbre acerca de cuál va a ser el resultado final de esta votación. Mientras tanto, ya podemos tener algunas conclusiones del proceso electoral mismo, que yo diría es un proceso electoral totalmente atípico. No creo comparable a procesos electorales en nuestra historia reciente que puedan tener estas características que voy a mencionar. En primer lugar, es un proceso electoral en medio de una pandemia. Y eso es un tema que realmente ya es difícil de manejar. Estamos en una crisis sanitaria de la cual todavía lamentablemente no salimos ni en Perú ni en el mundo. Y entonces, pues eso genera un ánimo, para empezar, vinculado a enfermedad, a muerte, a necesidad de cuidarse, genera obviamente sentimientos de temor, de desconfianza, de incertidumbre, que es el ambiente menos propicio para ir a una elección, ¿no? Se dice que en una elección las personas votamos no tan racionalmente, sino en mucho emotivamente, ¿no? Imagínense, además de que eso ocurre normalmente, en una situación anormal, atípica, una crisis sanitaria mundial, una pandemia, eso todavía es mucho más importante, tiene un mayor efecto. Pero el segundo punto es que esta crisis no solamente es sanitaria, es una crisis simultánea, sanitaria, económica, porque no podemos reactivar justamente para no contagiarnos, y entonces están muchas actividades paradas y otras a medio andar, y hay muchas empresas y familias que necesitan apoyo, además de sostener la política de salud pública para evitar los contagios y vacunar más rápidamente. Entonces, es una crisis sanitaria, pero es una crisis económica también. Pero al mismo tiempo es una crisis social. Claro, esto implica pobreza. La pobreza ha aumentado de 20% que estaba a fines del 2019 a 30%. Y evidentemente eso genera todavía más dificultad para ir a votar con ciertos criterios racionales. Y evidentemente esto genera una mayor dispersión del voto, ganas de no votar, ganas de votar viciado, ganas en suma de generar situaciones que no son las adecuadas para tomar decisiones tan importantes como quién nos va a gobernar en los próximos 5 años. Entonces, todo esto se traduce en desconfianza. Y desconfianza que no se ha generado, para ser honestos, en estos últimos años, sino que es una desconfianza con respecto a la política, con respecto a las instituciones políticas, con respecto a los políticos, muy grande, culpa de quienes, digamos, están en esa actividad y quienes hemos estado en esa actividad y que definitivamente pues ha generado que una buena parte de la población, empezando por la población más joven, no crea que hacer política sea algo muy positivo, porque está vinculado a ineficiencia, a corrupción, a grupos que se tratan de mantener en el poder y que están desconectados de las reales necesidades de la gente. Entonces, esta desconfianza le da un carácter todavía más atípico a esta elección y además con una crisis política, que no es solamente la polarización en la que nos encontramos en el Perú en este momento, entre dos partidos que han llegado a esta segunda vuelta, pero que entre los dos no hacen más del 25% de los que fueron a votar, porque 11 millones o no fueron a votar o viciaron el voto. Entonces, es un voto muy pequeño, no representativo. Parte importante del voto del centro y de la derecha se fragmentó en 6, 7 candidaturas. El voto de izquierda sí se concentró en una sola. Entonces, estos elementos también generan una situación bastante atípica. Pero además de eso, y creo que lo más curioso de esta situación, es que han terminado 2 candidaturas peleando por ganar la segunda vuelta electoral, ¿no? Y las 2 tienen un antivoto fuerte. O sea, es una contienda entre 2 candidaturas de gran antivoto, ¿no?
la candidatura de la señora Keiko Fujimori, por razones del gobierno que presidió su padre, el señor Alberto Fujimori, y sobre todo por la parte de derechos humanos y de corrupción involucrada en ese gobierno, pues tiene un recuerdo de mucha gente que simplemente no es aceptable, ¿no? Y la participación de la señora Fujimori en, lamentablemente, en la gran mayoría que tuvieron en el Congreso hace 5 años, y su participación en situaciones de inestabilidad política que tuvieron que ver con la vacancia de PPK y el surgimiento de Vizcarra, y también la vacancia de Vizcarra en diferentes momentos y con diferentes actores, también es cierto, pero todo eso también queda como una memoria reciente en muchas personas, sobre todo los más jóvenes, que sin duda entonces consideran eso como elementos que los llevan a tener un antivoto. Pero el señor Castillo, que no era conocido hace 3 meses atrás, ahora también le está conociendo, se está conociendo su entorno, y lógicamente esto es ya una situación de antivoto muy fuerte, porque sus discursos, los textos que han presentado, las entrevistas que dan, los pocos que hablan, porque no son muchos tampoco, pues solo generan incertidumbre en buena parte de la población, con planteamientos marxistas, chavistas, y para no adjetivar, con planteamientos que buscan estatizar una presencia del Estado en la economía como el Estado empresario, ahuyentar a la inversión privada, cerrar los mercados, digamos, realmente es un discurso muy complicado que realmente no encuentro un solo país donde pueda con un discurso de ese tipo tener un resultado exitoso en términos de economía, sociedad y política. Pero bueno, una parte de la población quiere votar por ese planteamiento, a pesar de todas sus incoherencias. Lo cierto es que estamos entre 2 votaciones que tienen, digamos, ese antivoto fuerte. Entonces surge el tema cuyo título le he puesto a este video, ¿no? Estamos por primera vez en más o menos unos 20 años en una segunda vuelta donde no hay un antivoto que lleva al otro, sino hay 2 antivotos que mutuamente se generan posibilidades contrarias, ¿no? El antivoto a la señora Fujimori y el antivoto al señor Castillo. Y hay población para ambos. Y eso hace, desde mi punto de vista, que las encuestas no estén expresando, no por ellas, sino por el tipo de respuesta que da la gente, el tipo de entrevista que se da también, no estén expresando generalmente todo lo que va a pasar el 6 de junio. Yo creo que hay un claro voto escondido en ambos lados. Hay un voto escondido, en algunos países le llaman voto vergonzoso. Hay un voto vergonzoso por la señora Fujimori, es decir, hay gente que va a votar por la señora Fujimori, pero no lo quiere reconocer y no lo va a reconocer nunca de repente, ¿no? Y también hay personas que van a votar por el señor Castillo, pero no lo van a decir públicamente por el temor a que los critiquen y en fin, incluso tengan dificultades con gente de su entorno. O sea, en ambas candidaturas, de la señora Fujimori y el señor Castillo, hay antivoto, y ese antivoto está llevando a una actitud vergonzante con respecto al voto que se va a emitir el 6 de junio. Y hay también un porcentaje importante, alrededor del 8, tal vez 10%, de indecisos o de gente que podría cambiar su voto, que a mi juicio van a definir la elección. Es decir, salvo que pase en estos días algo que es totalmente inesperado, pero yo creo que el debate de candidatos va a tener un efecto importante, y creo que alguna población en las 2 candidaturas ya tomó su decisión, pero creo que quien gane va a ganar por los votos de ese grupo de indecisos, de algunos poquitos que pueden cambiar su voto, que van a tomar su decisión en los próximos días y probablemente antes de entrar a digamos, el aula o el sitio de votación. Van a definir su voto en el último segundo. Esta va a ser una votación muy cerrada. Quien gane va a ganar por muy pocos votos o por una diferencia muy pequeñita. Entonces tendremos que ser muy prudentes. Este es mi punto de vista. Me puedo equivocar, pero es lo que hoy día yo veo a algunos días todavía de la elección. Veamos viendo. Puede cambiar la cosa, porque todo esto también, último tema atípico, es que este voto es muy variable.
muy sensible a pequeños elementos que en otras circunstancias no serían tan importantes. Una palabra maldicha, un ataque artero al otro candidato o a la otra candidata, alguna situación inesperada, pueden hacer cambiar el voto de muchos. Entonces, miremos con prudencia, pero sobre todo, vayamos a votar. Votemos por quien consideremos debemos votar, pero votemos por la democracia, por la estabilidad, porque nuestro país salga adelante. Nos lo merecemos.